Estimados alumnos, en esta oportunidad les presento las propiedades que tienen algunos ángulos en círculo. En esta primera clase vamos a analizar la relación que existe entre el ángulo central y el ángulo inscrito a una circunferencia. Los objetivos de este video serán, primero, reconocer los elementos geométricos presentes en las construcciones, es decir, que usted se acostumbre a nombrarlos utilizando los nombres técnicos, ¿ya? No hablar simplemente de la línea o el segmento que une tal punto, sino que ya ahora hablar netamente de arcos, de cuerdas, de radios. El siguiente objetivo va a ser aplicar las propiedades angulares conocidas en triángulos, es decir, por ejemplo, el hecho de que en un triángulo isósceles hay dos ángulos que se repiten, el hecho de que el ángulo exterior mide la suma de los dos interiores no adyacentes a él, ¿ya? La propiedad que en la clase habíamos visto que era como una especie de banderita. Y finalmente el tercer objetivo va a ser desprender, a partir del análisis geométrico, las propiedades y relaciones entre el ángulo inscrito y el ángulo central. Este obviamente que es el objetivo más importante del video. Y bien, comencemos entonces nuestro estudio. Lo primero que nosotros vamos a hacer es dar una definición más o menos precisa de lo que es el ángulo inscrito y el ángulo central, por supuesto. Así que partimos, mire, ahí usted tiene un circulito como unisilvestre al que yo le he marcado el centro con la letra O. Bien, cuando yo trazo dos radios, como lo que usted está viendo ahí, yo obtengo lo que llamamos un ángulo central. ¿Por qué? Porque tiene su vértice en el centro, ¿ya? Así de simple. A propósito, recuerde usted de que la medida angular del arco al que llega este ángulo se define como la misma medida del ángulo central. Por ejemplo, si el ángulo central midiera 50 grados, entonces decimos que el arco al que llega mide 50 grados, ¿ya? Ese es el concepto. Bien, y ahí entonces yo le he dibujado un ángulo inscrito. Se fija que está formado por dos cuerdas, una cuerda que pasa por la izquierda del centro y la otra cuerda que pasa por la derecha del centro. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es relacionar qué pasa con el ángulo inscrito y el ángulo central, pero cuando llegan al mismo arco o a un arco de igual medida, ¿ya? Para eso nos vamos a poner en tres casos. Analicemos el primer caso que usted ve ahí a continuación. Mire, en este caso yo le propongo un diámetro, el diámetro AB, y una cuerda extra cualquiera AC. He marcado entonces los dos angulitos, el ángulo central es alfa, el ángulo inscrito es beta. Y como usted ve, ambos llegan al mismo arco, al arco BC. Para ver la relación que existe entre ellos, primero notemos que como el segmento OA, OB y OC son todos radios, deben medir exactamente lo mismo. Así que los marcamos ahí como todos iguales. Y bien, eso nos muestra entonces de que el triángulo AOC es un triángulo isósceles. Y al ser isósceles, podemos decir entonces de que el ángulo en C también mide beta. Y listo, entonces el ángulo alfa, por ser exterior y no adyacente a los otros dos que están adentro, el beta y los dos betas que están ahí, entonces podemos decir de que el ángulo alfa es igual a 2 beta, como está marcado ahí abajo. ¿Se fija? Entonces ya tenemos la relación entre esos dos ángulos solamente en este caso. Analicemos si esa relación sigue siendo válida en los demás casos. Veamos. Para el siguiente caso, como usted observa, ya no tenemos un diámetro. Ahora las cuerdas AB y AC son cuerdas cualesquiera. Sin embargo, como usted ve, el ángulo alfa y el ángulo beta siguen teniendo el mismo arco. El arco sigue siendo BC. Ya. Para notar la relación presente en este caso, usted tiene que recordar que lo único que sabemos hacer es relacionarlos únicamente cuando tenemos un diámetro incluido. Y como en esta figura no tenemos un diámetro, entonces lo vamos a trazar. Así que ahí está trazadito el diámetro, ¿verdad? El segmento AP viene jugando como diámetro porque pasa por el centro. Ya, entonces ahora le invito a simplificar la figura y a notar lo siguiente, mire.
En el primer caso, yo he borrado los segmentos de la izquierda, me quedo con la configuración de la derecha y notamos de que es la misma configuración que el caso 1. Y en esta configuración ya hemos demostrado que el ángulo central, si mide 2x, entonces el ángulo inscrito debe medir x, ¿verdad? Eso es lo que dice la igualdad ahí abajito, que el ángulo central mide el doble que el ángulo inscrito. Ya. Y ahora le invito a notar qué pasa cuando yo borro el lado derecho y me quedo solamente con el lado izquierdo. Mire, me queda de nuevo la misma configuración. Entonces volvemos a utilizar la propiedad. Ahora le ponemos otro nombre, digamos que es Y el ángulo de arriba. Entonces 2Y sería el ángulo central. ¿Se fija? Listo. Entonces ahora lo que nosotros podemos hacer es notar que el ángulo beta que estaba arriba, el ángulo en rojito completo, se forma con la X por la derecha y con la Y por la izquierda. Entonces por eso yo puse ahí de que beta es igual a X más Y. Y el ángulo alfa que está bajito se formó con 2x por la derecha y 2y por la izquierda. Entonces, como usted ve acá, alfa es igual a 2x más 2y. Cosa que yo puedo factorizar y finalmente puedo sustituir que x más y es beta. Entonces me queda de nuevo que alfa es igual a 2 beta. O sea, el ángulo central sigue midiendo el doble que el ángulo inscrito. Ahí está. Y para el tercer caso, ahora la situación es bastante distinta porque el centro de la circunferencia queda en la región exterior del ángulo BAC. ¿Observa usted? Y como queda en la región exterior, entonces ya el diámetro que antes trazábamos no queda completamente metido dentro del ángulo. Entonces, como que nuestro ángulo ya no lo podemos, entre comillas, dividir por esta línea. Ahora tenemos que extenderlo, ¿ya? Pero la intención para resolver este problema va a ser exactamente la misma. Como sabemos resolver el problema cuando hay diámetros incluidos, entonces sencillamente vamos a trazar uno. ¿Ve? Ahí nuevamente le he puesto P al punto adicional y el segmento AP juega de diámetro. Ya, y ahora le invito de nuevo a simplificar la figura. Mire, en la primera simplificación yo veo la misma configuración que en el caso 1, y por lo tanto puedo poner ahí de que el ángulo central de nuevo mide el doble que el ángulo inscrito, ¿verdad? Porque eso es lo que habíamos demostrado, insisto, en el caso 1 y lo utilizamos de nuevo en el caso 2. Ya. Y ahora simplifiquemos la figura, pero del otro lado. ¿Se fija? Entonces me quedó un ángulo central un poco más grande, pero la idea sigue siendo la misma. Por eso al ángulo central yo ahora le pongo 2i y al ángulo inscrito le pongo i. Pero ¿cuál es el detalle? Mire. Ahora, si usted recuerda la figura original, y ahí está de nuevo, el ángulo beta, el ángulo rojito, se obtiene a través de una diferencia, ¿cierto? Porque el ángulo I abarcaba todo el ángulo CAP, todo ese ángulo medida I. Entonces sería I menos el sector de afuera, menos el ángulo PAB. Y ese ángulo medía X. Entonces yo por eso ahí puse de que beta es igual a I menos X. Y utilizando un razonamiento análogo, llegamos a que el ángulo alfa se obtiene también como el ángulo POC, o sea, el ángulo 2i, menos el ángulo que queda afuera, es decir, el ángulo POB, que medía 2x. Y hacemos el mismo razonamiento, mire, ahí está la factorización, y finalmente yo sustituyo el valor de i menos x, que es beta. Así que de nuevo, alfa vuelve a ser igual a 2 beta. ¿Qué hemos hecho entonces en estos tres casos? Mire, en conclusión, cuando yo tenga una circunferencia, como la que usted está viendo ahí, y haya marcado el ángulo central, como el que usted está viendo ahí, yo le pongo ahí 2 alfa, entonces mire lo que yo he demostrado. He demostrado que cuando tenemos el mismo arco, ahí está marcado de fucsia, ese mismo arco, subtendido por el ángulo inscrito de vértice A, entonces ese ángulo mide la mitad, ¿verdad? Porque ese es el caso 1. Tenemos un diámetro. Después, en el caso 2, yo puse la figura así, como el vértice B. Y en el caso 3, yo puse la figura así, como en el vértice C. Y en esos tres casos, el ángulo siempre midió la mitad del ángulo central. Si el ángulo central mide 2 alfa, entonces todos los otros miden alfa. O
pero eso también es especial. Fíjese, voy a borrar ahora el ángulo central. Mire, fíjese cómo se ve la figura. ¿Cómo interpretaría usted este esquema? Al menos yo lo interpretaría de la siguiente forma. Los ángulos inscritos de vértice C, A y B miden exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque llegan al mismo arco. Y ahí está la última gran propiedad del ángulo inscrito. Todos los ángulos inscritos miden exactamente lo mismo mientras lleguen al mismo arco. ¿Observa? Entonces, esta es una propiedad que vamos a utilizar bastante en los problemas posteriores. Así que manténgase conectado para seguir viendo la materia de ángulos en círculos.